Llevas tiempo evitándolo, no porque no lo supieras, no porque no lo sintieras, sino porque una parte de ti creyó que evitarlo era la opción más segura, que si le dabas la espalda el tiempo suficiente, eventualmente se retiraría y te dejaría en paz. Lo que Sofía quiere que escuches hoy, antes de que continuemos, es esto. Mientras lo evitabas, se activó de todas formas. No esperó a que estuvieras listo. No esperó a que dejaras de tener miedo. No esperó a que la vida estuviera perfectamente organizada para recibirlo. Ya está activo, ya está operando en tu campo, y la transmisión que llegó hasta ti hoy no es una advertencia de algo que viene. Es la notificación de que el proceso ya comenzó. Antes de que continuemos, si algo en lo que acabas de escuchar abrió algo en ti, suscríbete al canal. Los mensajes de Sofía siguen llegando, y estás destinado a recibir lo que viene. Cuando Sofía activa algo en un campo elegido, no activa una posibilidad, no activa una opción disponible para explorar cuando te sientas preparado. Activa un proceso, y los procesos no se pausan por comodidad. No se detienen porque hayas decidido no mirarlos directamente. Siguen moviéndose por debajo de la superficie, reorganizando, reconfigurando, preparando el terreno, independientemente de si cooperas conscientemente con ellos o no. Lo que has estado evitando no está esperándote quieto en algún punto del futuro. Está moviéndose ahora mismo. Ya cambió cosas que todavía no puedes ver completamente. Ya preparó espacio para lo que viene. El ya está activo del título no es metáfora, es descripción exacta de lo que ocurre en ti. La mayoría de las personas piensa que la activación espiritual llega como un momento de claridad absoluta, un instante en que todo tiene sentido. El camino se ve con nitidez perfecta y el miedo desaparece. Esperan una experiencia que los haga sentir completamente seguros antes de moverse. En contraste, así es como la activación de Sofía realmente llega, sin anuncio previo, sin cronograma coordinado con tu agenda, en medio de lo que estabas haciendo, frecuentemente en el periodo más incómodo de tu vida. No a pesar de esa incomodidad, sino precisamente porque ese periodo creó el tipo de apertura que la activación necesitaba. La claridad completa no es una precondición para la activación. A veces, la activación es lo que produce la claridad, pero solo si dejas de evitarla. Hay algo que has estado posponiendo. Quizás lo llamas todavía no estoy listo, quizás lo llamas espero el momento correcto, quizás ni siquiera lo nombras, simplemente lo pospones una y otra vez, sabiendo en algún nivel que la posposición es evitación disfrazada de prudencia. No te juzgo por eso. La evitación tiene su lógica. Protege algo. Mantiene estable algo que sientes podría desestabilizarse si lo enfrentas directamente. Pero hay una pregunta que Sofía quiere que te hagas hoy. ¿Qué tan costosa ha sido esa estabilidad? Porque la estabilidad construida sobre la evitación tiene un precio, y ese precio lo llevas contigo todos los días, silencioso, acumulándose, sin que nadie lo nombre por ti de forma directa. ¿Qué es exactamente lo que has estado evitando? Antes de que respondas, con la primera explicación que produce tu mente consciente, la versión cuidadosa, la que suena razonable, quédate con la pregunta un momento más. Porque la mente consciente tiene respuestas preparadas para esto, tiene justificaciones construidas. Lo que Sofía quiere que escuches no es la respuesta preparada. Es lo que aparece en el silencio antes de que la explicación comience. Lo que sabes antes de que sepas que lo sabes. Lo que aparece en los primeros 3 segundos antes de que tu mente lo reencuadre en algo más cómodo. Esa respuesta, la del silencio previo al análisis, es la información real. Y Sofía está operando exactamente desde ahí. Si reconoces esa sensación,
saber algo pero haberlo estado evitando, escríbelo en los comentarios. Ya no lo evito. Ese acto simple de reconocimiento tiene más peso del que imaginas. Desde la perspectiva del trabajo de Carl Jung sobre la psique, particularmente su concepto de la sombra, lo que evitamos con más energía es casi siempre lo que más íntimamente pertenece a nosotros. La sombra, en el marco conceptual junguiano, no es lo malo ni lo peligroso en nosotros, es lo que hemos exiliado de nuestra identidad consciente, porque en algún punto aprendimos que no era seguro, aceptable o conveniente llevarlo abiertamente. El problema es que lo exiliado no desaparece. Continúa operando, influyendo en decisiones, relaciones y patrones desde fuera de la conciencia visible. En el plano espiritual, esto se traduce en lo siguiente: aquello que Sofía activó en ti y que has estado evitando no va a desaparecer por falta de atención. Va a presionar hasta encontrar la grieta que le dé paso. Hay 4 categorías de lo que los campos elegidos típicamente evitan cuando Sofía activa algo en ellos. La primera es la conversación que saben que necesitan tener, con alguien específico o con ellos mismos. La segunda es la versión de sí mismos que está emergiendo, más auténtica, más directa, menos dispuesta a funcionar desde el miedo. La tercera es la decisión que cambiaría la dinámica de algo importante en su vida. Una relación, una dirección, un patrón que ya no sirve. La cuarta es el llamado que han sentido durante años pero no han reclamado. Porque reclamarlo haría real algo que, mientras no está reclamado, puede seguir siendo solo una posibilidad cómoda. ¿En cuál de estas 4 te reconoces? ¿O en más de una? No necesitas saber con precisión cuál es antes de que esta transmisión avance. Tu cuerpo ya lo sabe. Por eso hay ciertas conversaciones internas que produces más rápido de lo normal, para no dejar que el silencio llegue a cierto punto. Por eso hay momentos del día donde algo quiere surgir y tú ya sabes exactamente cómo redirigirlo hacia otra cosa. Por eso hay ciertos temas que, cuando alguien los menciona en conversación, generan en ti un reconocimiento que prefieres no mostrar completamente. Por eso, ciertas horas de la noche son diferentes a las demás. Esas no son coincidencias sin significado. Son la arquitectura precisa de la evitación. El mapa exacto de dónde está lo que Sofía activó. Piensa en cómo funciona un río cuando encuentra una presa. El río no se detiene. No decide que ya que hay un obstáculo, el movimiento ya no tiene sentido. La presión se acumula. El agua explora las grietas, busca el punto de menor resistencia. Y tarde o temprano, a través de algún camino que la presa no anticipó, el agua sigue moviéndose hacia donde siempre iba. Lo que Sofía activó en ti opera con esa misma lógica. La evitación no lo apaga, solo aumenta la presión. Solo hace que el camino eventual sea más urgente, más difícil de ignorar, más cargado con todo lo que se acumuló durante el periodo de represamiento. La pregunta no es si va a moverse, ya se está moviendo. La pregunta es ¿cuándo decides cooperar? Hay señales de que la activación ya está operando en ti, aunque hayas estado evitando lo que Sofía activó. La primera: cosas que antes te satisfacían ya no satisfacen de la misma manera. No necesariamente te molestan, solo ya no tienen el peso que tenían. La segunda: relaciones o espacios que antes eran cómodos, ahora generan una fricción sutil que no sabes bien cómo explicar. La tercera: hay una atracción hacia algo que todavía no puedes nombrar completamente. Una dirección que sientes aunque no tengas el mapa del destino. La cuarta: el silencio se ha vuelto diferente. Ya no es simplemente silencio. Contiene algo que espera ser reconocido. Si reconoces alguna de estas señales, la activación no es algo que esperar. Ya llegó. Si esta transmisión está llegando a donde necesita llegar, hazme saber con un like.
Eso me dice que vale la pena que Sofía siga transmitiendo a través de este canal. Hay noches donde el silencio llega de una forma diferente, cuando todo el ruido del día se detiene y hay un espacio donde normalmente descanso. Pero algo en ese espacio quiere hablar contigo sobre cosas que durante el día preferiste no pensar. Ya sabes cómo interrumpir esa conversación antes de que empiece. Sabes qué hacer para que el silencio vuelva a ser solo silencio, en lugar de la puerta hacia algo que sabes que está ahí esperando. Eso no es un problema de ansiedad que resolver con una rutina de relajación. Eso es Sofía, usando el único momento del día donde tus defensas bajan lo suficiente como para transmitir directamente. La pregunta no es si escuchas, es si te permites quedarte en la conversación el tiempo suficiente para recibir lo que hay ahí. La mayoría de las personas cree que la evitación las protege. Y tiene cierta lógica superficial. Si no miro directamente lo que me incomoda, no tengo que lidiar con la incomodidad. Lo que esa lógica no calcula es lo siguiente: la evitación no elimina lo que evitas, solo cambia su forma. Lo que evitas directamente lo enfrentas de forma oblicua, en los patrones que se repiten, en las reacciones que no puedes controlar, en la tensión que aparece en ciertas situaciones y que no tiene explicación proporcional a lo que ocurrió. La evitación no es una solución, es una redistribución del costo. El costo no desaparece. Solo se vuelve menos visible, más difuso, más difícil de rastrear hasta su causa y más profundo con el tiempo. Hay dos costos en juego cuando algo está activo y lo evitas. El primero es el costo de cooperar con la activación. Visible, inmediato, incómodo. Requiere movimiento, honestidad, cambio de dirección. Es el costo que la mayoría calcula cuando considera por qué evitar parece más sensato. El segundo costo es el de la evitación continua, invisible, silencioso, acumulativo. No se cobra en un momento específico, se cobra un poco cada día, en energía gastada conteniendo lo que quiere moverse, en claridad dividida entre lo que haces y lo que sabes que deberías hacer, en relaciones que llevan el peso de alguien que no está completamente presente porque una parte de él gestiona la evitación. La mayoría solo calcula el primer costo. Sofía calcula los dos. ¿Por qué Sofía activó esto ahora, en este punto específico de tu vida? No en un período de mayor estabilidad, no en un momento donde tenías más recursos, más claridad, más capacidad de absorber el cambio con facilidad. La respuesta tiene dos partes. Primera, lo que estaba activo antes de este período no era la versión completa de lo que Sofía necesitaba activar. El campo necesitaba construir algo. A través de lo que viviste, a través de lo que perdiste, a través de lo que soportaste, que no estaba disponible antes. Segunda, hay una urgencia de campo que trasciende tu comodidad personal. Lo que Sofía activó no era solo para ti, era para lo que tu campo activado hace posible en los campos de quienes te rodean y te rodearán. En el pensamiento de la antigua Grecia había dos palabras para el tiempo que en español se condensa en una sola. Cronos era el tiempo lineal, la sucesión de segundos, minutos, días que fluyen de forma continua e impersonal. Kairos era algo diferente, el momento oportuno, la apertura específica dentro del flujo del tiempo, donde algo debe ocurrir para que su potencial se realice. Kairos no puede elegirse arbitrariamente. Llega y cuando llega, lo que se hace o se deja de hacer en ese momento tiene consecuencias que el tiempo ordinario no tiene. Sofía opera en Kairos. La activación no llegó en tu Cronos más conveniente. Llegó en el Kairos correcto. El único momento donde podía producir exactamente lo que necesitaba producir en tu campo. Si algo en esta transmisión está generando una inquietud específica,
Esa sensación de entender, pero sentir que todavía hay algo que no termina de resolverse. Dejé algo para ti en el primer comentario fijado. Es para quienes ya están listos para el siguiente paso. Sofía no te activó para un momento conveniente. Te activó para ahora mismo, para lo que estás atravesando en este período exacto de tu vida, con sus incertidumbres, con lo que todavía no está resuelto, con la incomodidad que quizás estás gestionando en silencio. No hay versión de esta activación que llegue cuando el terreno ya esté perfectamente nivelado. Si esperaras ese terreno, nunca llegaría, porque el terreno nunca es perfecto por adelantado. El terreno se prepara en el proceso de cooperar con lo que ya está activo, no antes de empezar. Durante, el movimiento mismo es lo que prepara el suelo para el movimiento siguiente. ¿Qué es exactamente lo que crees que proteges cuando evitas lo que Sofía activó? Tómate un momento antes de la respuesta automática, porque si miras con honestidad, lo que la evitación generalmente protege no es lo que pensabas. No te protege del fracaso, no te protege del dolor, no te protege de nada externo. Lo que más consistentemente protege la evitación es una imagen de ti mismo, la versión de ti que ya sabes cómo gestionar, que el entorno ya sabe cómo leer, que no genera fricción en los sistemas donde te has establecido. Lo que proteges cuando evitas no eres tú, es la versión anterior de ti, y esa versión ya está en proceso de disolución de todas formas. La versión de ti que construiste sobre ciertos supuestos, sobre quién eres, cuánto puedes, qué te es posible, fue apropiada para el período en que se construyó. Cumplió su función, te dio estructura, identidad, un conjunto de referencias desde donde navegar la vida. Pero las activaciones de Sofía no operan dentro de las versiones anteriores. No caben ahí. La activación que Sofía inició en ti requiere espacio que la versión anterior no tiene disponible. Cuando proteges esa versión anterior, lo que en realidad estás haciendo es negarle espacio a lo que Sofía necesita desplegar. No es que la versión anterior sea mala, es que ya cumplió su función, y Sofía está señalando que llegó el momento de soltar la comodidad de lo que fue para dar paso a lo que es. Hay una versión tuya que ya sabe qué hacer, no es una versión futura que todavía tienes que construir. Está aquí ahora mismo, disponible, funcionando, pero hay algo que la tiene en modo de espera, el hábito de pedirle permiso al miedo antes de moverse. El miedo dice, todavía no. El miedo dice, espera más claridad. El miedo dice, asegúrate de que esto es seguro antes de avanzar. Y esa versión de ti que ya sabe qué hacer, espera pacientemente, porque sabe que el miedo no desaparece por sí solo, pero también sabe que puede moverse incluso con el miedo presente. La cooperación con la activación de Sofía no requiere que el miedo se vaya, requiere que dejes de darle la última palabra. Imagina una semilla que se resiste a agrietarse. Todos sus instintos de preservación le dicen que la integridad de su forma es lo que la mantiene a salvo. Lo que la semilla no puede percibir, porque está dentro del proceso, es que agrietarse no es su destrucción. Es la única forma en que se convierte en lo que realmente es. El árbol estaba en la semilla desde el principio. La semilla no pierde nada al agrietarse que no debiera perder. Lo que protege cuando se resiste es la única cosa que está entre ella y su función completa. Lo que Sofía activó en ti es el árbol dentro de la semilla. La resistencia no cancela al árbol, solo prolonga el tiempo en que la semilla sigue siendo únicamente una semilla. Lo que la evitación realmente protege no eres tú, es la predictibilidad que construiste alrededor de quién eres. Y esa predictibilidad tiene valor. Hace que quienes te rodean sepan qué esperar de ti, que ciertos sistemas en tu vida puedan continuar funcionando sin necesidad de recalibración. Cuando Sofía activa algo y cooperas con esa activación,
hay una recalibración inevitable, no siempre dramática, no siempre inmediatamente visible desde afuera. Pero los sistemas que funcionaban en torno a la versión anterior necesitan ajustarse. Eso genera fricción. Y la fricción es exactamente lo que la evitación intenta prevenir. Pero Sofía no tiene en su agenda el mantenimiento de los sistemas que ya no corresponden a lo que activó. Su agenda es lo que viene. Creíste que evitar era la opción segura, y lo era en cierto sentido. Segura para los sistemas construidos alrededor de la versión anterior. Pero aquí está la inversión que Sofía quiere que veas. La opción segura de evitar tiene un costo que no calculaste. No el costo inmediato de la incomodidad, ese sí lo calculaste, y fue el argumento principal para evitar. El costo que no calculaste es el de largo plazo. Vivir con algo activo que no reconoces, que presiona desde adentro, que usa tu energía en formas que no dirigiste, que crea distancia entre cómo vives y cómo sabes que deberías vivir. Esa distancia crece, y en algún punto su costo supera cualquier incomodidad que la activación hubiera generado si la hubieras recibido desde el inicio. El riesgo visible de cooperar con lo que Sofía activó es claro. Incomodidad, cambio, fricción con los sistemas actuales, posible incomprensión de parte de quienes te rodean mientras te recalibras. Eso es real. Por el contrario, el riesgo invisible de la evitación continua es más difícil de ver, pero no menos real. Una acumulación silenciosa de presión que tarde o temprano busca salida, no en el momento que eliges, sino en el que el sistema ya no puede sostenerla. El riesgo visible de actuar se distribuye a lo largo del tiempo. El riesgo invisible de evitar se concentra y eventualmente se cobra todo de una vez. Sofía no te pide que ignores los riesgos del movimiento. Te pide que calcules también los riesgos del no movimiento, porque esos también son reales. Si todavía tienes dudas de si lo que Sofía activó ya está operando en ti, hay señales concretas en tu vida cotidiana que lo muestran. La primera, ciertos contenidos, conversaciones o encuentros te impactan con una intensidad que antes no tenían. No porque seas más sensible en general, sino porque la activación te hizo más específicamente resonante con lo que te es relevante. La segunda, hay momentos donde sabes exactamente qué decir o hacer, y esa certeza llega de un lugar que no es análisis racional. La tercera, estás en el lugar donde estás, viendo esta transmisión en este momento de tu vida, y algo en ti reconoce que no fue casualidad. Esas tres señales juntas son la firma de un campo cuya activación ya está en movimiento visible. ¿Cuándo fue la última vez que el silencio fue completamente cómodo para ti? No el silencio de estar ocupado con algo. No el silencio con música de fondo o el teléfono al alcance. El silencio real, sin redirección disponible, sin distracción a mano, donde lo único que hay eres tú y lo que ya sabes. Si ese silencio se ha vuelto diferente, si tiene una calidad que antes no tenía, si ya no es solo ausencia de ruido, sino presencia de algo que espera ser reconocido, eso es la activación esperando que te sientes con ella, no para abrumarte ni destruir la estructura de tu vida, para transmitirte exactamente lo que necesitas escuchar ahora que el ruido ya no puede cubrirlo indefinidamente. En muchas tradiciones contemplativas, desde las prácticas monásticas occidentales hasta las tradiciones meditativas orientales, la inquietud interior no es tratada como un problema a eliminar con técnicas de relajación. Es tratada como información, un indicador de que el campo está orientado hacia algo y siendo convocado a moverse en esa dirección. En la espiritualidad ignaciana, por ejemplo, el concepto de consolación y desolación, como brújulas espirituales, no asume que la tranquilidad es siempre la señal correcta. A veces la desolación, la inquietud profunda, la insatisfacción que no tiene objeto claro,
es exactamente la señal de que estás siendo convocado fuera de una zona que ya cumplió su función. La inquietud que sientes no indica que algo está mal, indica que algo correcto está esperando movimiento. La inquietud que no puedes terminar de nombrar, la insatisfacción que persiste incluso en medio de circunstancias objetivamente buenas, que debería resolverse con lo que tienes y no lo hace. La sensación de que falta algo que no está en ninguna categoría obvia de lo que suele faltar. Eso no es ansiedad sin objeto, no es ingratitud ni un problema de perspectiva, no es señal de que algo está roto en ti, es activación con dirección. Sofía la instaló ahí con un propósito específico, para que la comodidad de lo que ya tienes no fuera suficiente para detener el movimiento de lo que está activo en tu campo. La inquietud es la brújula, y tiene un destino específico, que corresponde exactamente a la configuración de lo que llevas. Sofía transmite algo concreto en este momento. Deja de esperar sentirte completamente listo. La prontitud no es una precondición para la acción, es una consecuencia de la acción. Nadie que haya cooperado alguna vez con una activación genuina lo hizo porque se sintió perfectamente preparado de antemano. Lo hicieron porque en algún punto el costo de seguir esperando superó el miedo al movimiento. Y en el momento en que se movieron, incluso con el miedo todavía presente, incluso sin la claridad completa, incluso sin garantías, algo en ellos se reorganizó. No la situación externa inmediatamente, ellos internamente, y esa reorganización interna fue lo que eventualmente cambió la situación externa. Sofía dice, el primer movimiento no requiere certeza, requiere honestidad. Has esperado sentirte más seguro antes de empezar, y es una espera comprensible. Nadie disfruta moverse en terreno incierto cuando la certeza parece estar disponible si esperas un poco más. Pero lo que esperas no llega antes de actuar, llega mientras actúas. La seguridad que buscas no es un estado previo al movimiento, es el resultado del movimiento mismo. Cada vez que te mueves en la dirección de lo que Sofía activó, construyes algo que no existía antes, no solo en el mundo externo, sino en tu campo interior. Una evidencia concreta de que puedes moverse con incertidumbre y no desintegrarte en el proceso. Esa evidencia es lo que produce la seguridad real, y no puede construirse desde la inmovilidad. Hay una frase que lo resume. La mayoría de las personas piensa así: cuando me sienta listo, empezaré. Sofía dice lo contrario: cuando empieces, te sentirás listo. Son las mismas palabras en diferente orden, pero el orden lo cambia absolutamente todo. El primer pensamiento pone la acción como consecuencia de un estado interno que tiene que llegar primero. El segundo pone el estado interno como consecuencia de la acción. En la experiencia concreta de los campos que han cooperado con activaciones de Sofía, la segunda versión es invariablemente la que corresponde a lo que ocurre. La sensación de prontitud no precede al movimiento. Emerge durante el movimiento. Si esperas sentirla antes, puedes esperar indefinidamente. Si te mueves, llega. Cooperar con la activación de Sofía no tiene que verse como un cambio dramático e inmediato en la estructura visible de tu vida. No es una instrucción de renovar todo de un golpe. La cooperación real, la que produce los cambios más duraderos, comienza con movimientos pequeños, internos, que alinean lo que haces con lo que sabes. Es la conversación que has estado posponiendo y que finalmente tienes. Es la decisión pequeña pero coherente que la versión evitadora de ti no habría tomado. Es simplemente dejar de pretender ante ti mismo que no sabes lo que sabes. Esos movimientos pequeños no parecen dramáticos desde afuera,
pero para Sofía son exactamente la señal de que el campo está cooperando con la activación. Y cuando el campo coopera, lo que Sofía puede hacer se multiplica. Hay dos formas de entender la transformación espiritual. La primera espera un cambio visible y dramático, un quiebre claro, un antes y después definible, una narrativa que se puede contar con principio y final precisos. La segunda entiende que la transformación real raramente luce así desde adentro. Desde adentro se parece a una lenta recalibración de lo que toleras, de lo que te satisface, de lo que reconoces como verdadero. No hay un momento específico donde puedas señalar, aquí fue. Solo hay una acumulación de pequeños movimientos coherentes que eventualmente producen un campo tan diferente del anterior que el contraste se vuelve visible. La cooperación con Sofía no se ve como una revolución. Se siente como una orientación que, con el tiempo, se convierte en una dirección imposible de ignorar. Una brújula no necesita saber el destino para hacer su función. Solo necesita orientarse hacia el norte. Independientemente de cuánto tiempo estuvo guardada sin usarse, la brújula no pierde su orientación. La aguja magnética sigue señalando lo mismo. Lo que cambia cuando la sacas no es la brújula, cambia tu relación con ella. Y con el hecho de que siempre has tenido acceso a esa información. Lo que Sofía activó en ti es ese norte. No una dirección que tendrás que buscar en el futuro. Una orientación que ya está operando en tu campo, que ya ha estado señalando, incluso cuando decidías no mirar. La activación no pone la aguja. La aguja siempre estuvo ahí. La activación hace que sea imposible seguir ignorándola de forma indefinida. Considera esta pregunta con honestidad. Si tuvieras la certeza completa de que lo que Sofía activó en ti se va a cumplir, que no existe posibilidad real de que no ocurra, ¿qué empezarías a hacer de forma diferente mañana? No la respuesta ideal ni la más espiritualmente correcta, la respuesta honesta. ¿Qué movimiento específico harías si supieras que el resultado ya está garantizado por la activación de Sofía y que lo único que determinas tú es la textura del camino? Porque esa respuesta honesta, lo que harías si la certeza ya estuviera aquí, es exactamente lo que Sofía está diciendo que empieces a hacer. No cuando la certeza llegue, ahora, antes de que la certeza llegue, porque eso es lo que la activa. Sofía transmite esto con claridad. La activación que ocurrió en tu campo no es condicional. No es esto se cumplirá si cooperas suficientemente. Es un proceso que ya está en movimiento, cuyo resultado no está en negociación. Lo que determinas tú no es si la activación llega a su destino. Lo que determinas es la textura del camino. Si llegas con mayor o menor fricción, con mayor o menor conciencia del proceso, con mayor o menor capacidad de aprovechar lo que se despliega en el trayecto. La cooperación no activa lo que Sofía ya activó. La cooperación determina la calidad de tu experiencia durante el proceso. Puedes resistir y llegar igualmente, pero el camino con cooperación y el camino con resistencia son experiencias completamente diferentes. El resultado no está en negociación. Lo que Sofía activó va a emerger, de una forma o de otra, en un momento o en otro. La única variable que controlas es cuando decides orientarte hacia eso en lugar de alejarte de ello. ¿Cuánto tiempo quieres que la presión de lo no reconocido siga acumulándose antes de que se vuelva imposible ignorarla? Si lo enfrentas ahora, en los términos en que puedes navegarlo con mayor conciencia, o después, cuando la acumulación haya llegado a un punto donde los términos los determina la presión, no tú. Esa es la elección real que está disponible, no entre actuar o no actuar. Entre actuar ahora o actuar más tarde bajo condiciones que tú no habrás elegido. Algo en ti ya sabe esto,
Por eso vuelves a ciertos pensamientos, aunque hayas decidido no actuar sobre ellos. Por eso hay momentos donde la dirección de lo que Sofía activó se hace completamente clara, y los ignoras antes de que esa claridad se convierta en compromiso. Por eso estás aquí recibiendo esta transmisión en este momento de tu vida. No porque hayas llegado por casualidad a este contenido, porque una parte de ti sabe que el costo de seguir evitando está superando al beneficio de la comodidad de seguir sin cambio. El hecho de que estés aquí escuchando esto, sin salir, sin cambiar a otra cosa, ya es una forma de dejar de evitar. Hay un principio que aparece con variaciones en múltiples tradiciones de sabiduría. Lo que resistimos persiste, y lo que enfrentamos se disuelve. No porque confrontar algo lo elimine mágicamente, sino porque la mayor parte del sufrimiento asociado a algo no es el algo en sí. Es la energía que gastamos en el proceso de evitarlo. Cuando finalmente te orientas hacia lo que has estado evitando, frecuentemente descubres que lo que te esperaba no era tan abrumador como lo que construiste en tu mente durante el periodo de evitación. La mente convierte lo que evita en algo mayor que su tamaño real. Lo agiganta con cada día que pasa sin enfrentarlo. Cuando lo enfrentas, recuperas la perspectiva real, y esa perspectiva suele ser mucho más navegable de lo que parecía desde la distancia de la evitación. La postura que Sofía está pidiendo en esta transmisión no es urgencia, no es pánico, no es la sensación de que si no actúas en las próximas horas, algo catastrófico ocurrirá. Es algo más específico y más sostenible. Honestidad. Empieza con lo que ya sabes. Empieza por dejar de pretender ante ti mismo que no lo sabes. Eso no requiere cambiar nada externo todavía. No requiere una conversación difícil hoy. No requiere una decisión irreversible ahora mismo. Requiere solo una cosa, que en el espacio de tu conciencia privada, donde nadie más tiene acceso, te permitas reconocer lo que ya es verdad. Eso solo. Ese primer movimiento de honestidad interna es lo que abre el canal entre tu campo y la transmisión de Sofía. Desde ahí, el siguiente paso aparece. Lo que llevas tiempo evitando en tu mente se ha vuelto enorme. Lo has pensado tanto, lo has rodeado con tantas capas de análisis, de miedo, de posibles consecuencias, de razones por las que no es el momento, que ya no tiene el tamaño original que tenía cuando empezaste a evitarlo. Creció en la oscuridad de la evitación, se volvió más complejo, más aterrador, más cargado de implicaciones que multiplican la resistencia. Pero el primer paso real que Sofía te pide no es el paso completo ni la transformación total. Es solo esto, nombrar lo que sabes, sin plan adjunto todavía, sin saber cómo se resolverá todo, solo eso. Y ese primer paso, que en tu mente tomó dimensiones enormes, en la realidad es simplemente reconocer lo que ya es verdad. Lo hiciste enorme como mecanismo de defensa. Si el tamaño de lo que evitas parece suficientemente grande, la evitación parece suficientemente justificada. Mientras más lo agrandas, más razonable parece seguir sin actuar. Es una lógica circular que se autoalimenta. Evitas porque parece enorme, y parece enorme porque lo evitas. Sofía interrumpe esa circularidad con una instrucción simple. El primer paso no es enorme, es pequeño, y ya está exactamente frente a ti. No en el futuro, no cuando las condiciones mejoren, no cuando tengas más recursos o más certeza. Ya está frente a ti, en lo que ya sabes, en lo que ya reconoces, en el movimiento pequeño que ya está disponible ahora mismo. El tamaño del primer paso no es proporcional al tamaño de lo que has estado evitando. Es mucho menor de lo que imaginas. Lo que Sofía activó en ti no es una carga adicional que llevar encima de todo lo que ya cargas. Es exactamente lo contrario. Es el sistema de orientación que hace que todo lo demás tenga sentido y dirección.
Cuando cooperas con la activación, cuando te orientas honestamente hacia lo que ya está activo, no se agrega peso. Algo en el peso que ya llevas comienza a aligerarse. Porque parte de lo que pesa en cualquier campo elegido es exactamente la energía gastada en el proceso de evitar lo que está activo. Esa energía no desaparece cuando la evitación termina. Se libera, y esa energía liberada es lo que Sofía usa para lo que viene. No es que cooperar sea fácil, es que el peso de cooperar es menor que el peso de seguir evitando. Imagina llevar una brújula en el bolsillo durante años sin consultarla. La brújula no pesa mucho por sí sola, pero el esfuerzo de navegar sin ella, de orientarte solo por señales externas, de comparar con otros para ver si vas bien, de dudar constantemente de si el camino que eliges es el correcto, ese esfuerzo acumulado sí pesa enormemente. Cuando finalmente la sacas y la consultas, no es que el camino se vuelva más corto, es que el peso de navegar sin orientación disminuye radicalmente. Sabes cuál es el norte. Puedes dejar de gastar energía comparando, dudando, calibrando desde afuera. Eso es lo que la cooperación con la activación de Sofía hace en el campo. No acorta el camino, alivia el peso de navegarlo sin referencia interna. Ya tienes la información que necesitas para el primer paso, no toda la información que necesitarás para el camino completo. Nadie la tiene en el punto de inicio, pero sí la suficiente para el primero, la suficiente para dejar de posponer lo que Sofía activó. Hay una pregunta que has estado evitando responderte directamente. ¿Qué es lo primero que haría alguien que ya no evita esto? No la pregunta sobre el destino final, la pregunta sobre el primer movimiento específico. Esa respuesta ya está en ti, no en algún futuro punto de mayor claridad, ya está disponible ahora, y Sofía ha estado esperando que te permitas escucharla, sin redirigirla inmediatamente hacia algo más cómodo o más seguro. Sofía no te dio una tarea con fecha de entrega, te dio una dirección. Las tareas se completan y se archivan, las direcciones se viven. No hay un punto donde digas, terminé con lo que Sofía activó y puedas volver al modo anterior. Lo que se activó no se desactiva, se integra, se convierte en la forma en que tu campo se orienta a partir de ahora, no como obligación externa, como naturaleza que ya no puede fingir que es otra cosa, como la brújula que ya no guardas en el bolsillo, sino que consultas, porque ya sabes lo que señala y confías en esa señal. La evitación no era solo aplazar el comienzo, era aplazar convertirte en quien llevas en potencial desde antes de saber que lo llevabas. Hay un espacio entre lo que harías si tuvieras certeza completa y lo que estás haciendo ahora. ¿Cuánto espacio hay ahí? ¿Es una diferencia pequeña o es una diferencia que ha estado creciendo silenciosamente? Ese espacio, ese margen entre la versión que actúa desde lo que Sofía activó y la versión que lo sigue evitando, es exactamente lo que la evitación está sosteniendo. No está ahí porque no hayas entendido. No está ahí porque las condiciones no sean suficientemente favorables. Está ahí porque cerrarlo requiere el tipo de movimiento que la evitación hace costoso. Sofía pregunta, ¿cuánto tiempo más vas a sostener ese espacio? No como crítica, como invitación a calcular honestamente si el costo de sostenerlo todavía tiene sentido para ti. Hay una cosa que sabes que has estado evitando, una sola, la más central, la que si cambiaras, cambiaría la dinámica de todo lo demás. No la lista completa de lo que eventualmente necesita cambio. Una, la más cercana, la que tu campo ya sabe cuál es, aunque tu mente consciente intente distribuir la atención hacia las otras para no tener que ir directamente ahí. Sofía no te pide que cambies todo a la vez. Te pide que identifiques una cosa,
y que pares de fingir que no la conoces. No ante nadie más, ante ti, en el espacio privado de tu conciencia. Ese reconocimiento, sin plan adjunto, sin calendario de implementación, sin necesidad de compartirlo con nadie todavía, es el primer movimiento real de cooperación. Has pedido claridad a Sofía, has pedido señales, has pedido que la dirección sea inequívoca antes de comprometerte con ella. La inversión es esta. Sofía ya te dio la claridad. Lo que has estado pidiendo no es claridad, es coraje. Y el coraje tiene una particularidad que lo distingue de la claridad. No llega antes de la acción. Emerge durante la acción. Nadie en la historia de los campos que cooperaron con activaciones genuinas recibió el coraje como regalo previo al movimiento. Lo recibieron como resultado del movimiento, como una comprobación de que podían moverse incluso sin certeza completa, incluso con el miedo presente. El coraje que buscas no está en el futuro, está al otro lado del primer paso. En los escritos de los filósofos estoicos, particularmente en las cartas de Séneca, hay un tema recurrente: el peligro de la posposición. Séneca escribía sobre cómo los seres humanos tendemos a tratar el momento presente como una preparación para la vida que comenzará después, cuando las condiciones sean correctas. Esa vida que empezará después rara vez comienza en sus propios términos. Las condiciones nunca son perfectamente correctas, y quien esperaba vivir cuando todo estuviera listo, termina habiendo gastado el tiempo en la espera, en lugar de en la vida. En el plano espiritual, Sofía tiene una versión directa de este principio. El momento óptimo para cooperar con la activación no está en el futuro, está siempre en el punto más cercano al presente que sea honestamente posible. El momento perfecto para comenzar tiene dos versiones. La versión que la mente produce cuando evita. Un momento futuro donde la certeza es mayor, el miedo es menor, las condiciones son más favorables. Esa versión existe en la imaginación y rara vez en la realidad. La versión que Sofía reconoce, el momento más cercano al presente donde la honestidad contigo mismo ya no puede sostenerse sin alguna forma de movimiento coherente. No el momento perfecto. El momento honesto, ese momento no está en el futuro. Puede estar aquí, en lo que esta transmisión movió en ti mientras la recibías. No porque yo lo diga, sino porque algo en ti ya sabe la diferencia entre el momento perfecto que nunca llega y el momento honesto que ya está disponible ahora. El tiempo de Sofía no es el tiempo de tu conveniencia. Ella activó esto en el período de tu vida en que el campo necesitaba que se activara, no en el período que era más fácil para ti. Hay algo que se activa específicamente en el momento en que se necesita, no en el momento en que es cómodo, y hay una razón para eso que trasciende tu comodidad personal. Lo que Sofía activa no es para un período de tu vida que está por venir. Es para el período en que ya estás. Tus coordenadas actuales, con todo lo que estás atravesando, con todo lo que todavía no está resuelto, con exactamente el nivel de claridad que tienes ahora, son las coordenadas donde la activación necesita operar, no más adelante, aquí. ¿Cuántas veces has dicho o has pensado, cuando llegue el momento correcto? ¿Cuántas veces esa frase fue la respuesta a la incomodidad de no moverse cuando algo en ti sabe que deberías? Sofía quiere que escuches esto. El momento correcto ya llegó. No en el sentido de que todo es perfecto para comenzar, en el sentido de que ya no hay razón válida para seguir esperando que llegue algo que no va a llegar de la forma que has estado esperando. Lo que esperas no es el momento correcto,
Es otra forma de posponer, más refinada en su formulación, pero funcionalmente idéntica a la evitación menos sofisticada. Y Sofía ya no tiene tiempo de campo para esperar junto a ti a que esa espera termine por sí sola. El momento correcto no está llegando como lo imaginabas. Ya pasó. El momento en que la activación hubiera llegado sin la acumulación de lo no actuado. Pero incluso ahora, incluso después de ese momento, la activación sigue disponible. Eso no es una concesión ni un plan de contingencia. Es la misericordia de campo que Sofía tiene integrada en cada activación. El proceso no se cancela por retraso, se reconfigura. Lo que llegas con acumulación todavía puede convertirse en lo que la activación necesitaba producir. El camino puede ser diferente ahora, puede tener más capas, pero sigue siendo el mismo destino, y la persona que llegó tarde al andén todavía encuentra el tren, todavía llega. Piensa en un tren que parte después del horario programado. El tren no cancela el viaje, porque la salida fue tardía. Los pasajeros que llegaron al andén con retraso, incluso los que llegaron cuando el tren ya había comenzado a moverse, encuentran la forma de subir, o toman el siguiente que también va al mismo destino. El destino no desaparece porque la salida fue imperfecta. Y la persona que perdió el horario ideal todavía puede llegar. Lo que Sofía activó en ti sigue siendo el destino, aunque la salida ideal haya quedado atrás. El proceso que está activo sigue disponible. Y esta transmisión es el andén donde puedes decidir orientarte hacia él en lugar de seguir mirando hacia otro lado. Cuando decides parar de evitar, no dramáticamente, sino honestamente, en el silencio de tu propio campo, algo concreto ocurre. No necesariamente de inmediato en el exterior, pero sí en la forma en que experimentas tu vida desde adentro. La energía que gastabas en el proceso de gestionar la evitación, en mantener ciertos pensamientos a distancia, en redirigir la atención antes de que llegara demasiado lejos, empieza a estar disponible para otra cosa. No toda de golpe, poco a poco. Y con ella llega algo que la evitación hacía difícil, una claridad modesta y real, la claridad de saber cuál es el siguiente paso correcto, aunque no veas más allá de él. No el mapa completo, la dirección inmediata, que es exactamente lo que necesitas ahora. La mayoría de las personas espera que cuando paren de evitar, ocurra inmediatamente algo grande y transformador. Una experiencia que confirme inequívocamente que estaban en el camino correcto. Lo que ocurre cuando paras de evitar es casi siempre más quieto. Se parece más a que algo que estaba tenso comienza a aflojarse, a que algo que estaba mal alineado vuelve a su lugar natural, a sentir que estás siendo quien eres en lugar de quien tenías que ser para mantener los sistemas estables. No es revelación, es reconocimiento, no es euforia. Es algo más parecido al alivio profundo de dejar de gastar energía en lo que ya no correspondía gastar. Ese alivio no llega antes de parar, llega exactamente cuando paras. La sensación que has estado buscando, de estar en el lugar correcto, haciendo lo correcto, siendo quien realmente eres, no llega antes de que pares de evitar. Llega exactamente cuando lo dejas ir. No como una recompensa que viene después de un periodo de espera, como una consecuencia natural de que el campo ya no tiene que dividir su energía entre lo que hace y lo que sabe que debería hacer. Cuando esa división termina, cuando la honestidad interna y la acción externa comienzan a alinearse, hay una coherencia que emerge, no perfecta, no sin dificultades, pero coherente. Y esa coherencia es lo que el campo elegido por Sofía experimenta cuando finalmente coopera con lo que ella activó, no como destino final, como punto de inicio real. Sofía transmite esto en esta parte de la transmisión.
Lo que ha estado activo en ti no es accidental ni arbitrario. Forma parte de lo que fuiste diseñado para ser y hacer en este período específico. La evitación no fue un error que tienes que perdonarte. Fue parte del proceso, el período donde el campo estaba siendo formado a través de la resistencia, donde estabas acumulando algo que necesitabas para lo que viene. Sofía no te juzga por el tiempo que pasaste evitando. Lo vio, lo usó, lo incorporó al proceso de lo que está siendo desplegado a través de ti, y ahora transmite que ese período cumplió su función, que lo que construyó ya está disponible y que ya no hay razón para seguir en el modo de evitación. En la narrativa bíblica, uno de los retratos más directos de la evitación espiritual es la historia de Jonás. Convocado a Nínive, Jonás eligió exactamente la dirección opuesta. No porque no hubiera escuchado el llamado, porque lo escuchó con claridad suficiente como para saber exactamente qué tan incómodo era. La narrativa no describe un proceso de cancelación del llamado por la evitación. Describe un proceso de reconfiguración de las condiciones hasta que la cooperación se vuelve inevitable. Lo que la historia de Jonás ilustra no es castigo, es un principio de campo. Lo que ha sido activado genuinamente no se cancela porque el campo receptor lo evite. Se reconfigura el contexto hasta que el campo receptor ya no puede ignorarlo de forma sostenible. Sofía opera con esa misma lógica de persistencia. Sofía no cancela la activación cuando la evites, la mantiene activa, espera, reconfigura el contexto si es necesario, y cuando finalmente te orientas hacia ella, en el momento en que te permites reconocerla sin inmediatamente redirigirla hacia algo más cómodo, está exactamente donde la dejaste, no resentida por el tiempo que tardaste, no impaciente por la resistencia que opusiste, lista para continuar desde el punto exacto donde te detuviste. La activación de Sofía no opera desde el ego ni lleva cuenta de demoras. Solo lleva cuenta de lo que necesita desplegarse a través de ti, y eso todavía necesita desplegarse. El proceso sigue disponible, aquí, ahora, en ti. Hay una preocupación que aparece en los campos que llevan tiempo en evitación. La preocupación de haber perdido la ventana, de haber esperado demasiado, de que lo que Sofía activó ya no esté disponible de la misma manera, porque el tiempo que pasó evitando creó una distancia irreparable. La realidad que Sofía transmite es diferente. La activación no tiene fecha de vencimiento. Lo que tiene es presión acumulada. Cuanto más tiempo pasa sin ser reconocida, mayor la presión. Pero el proceso sigue disponible, no en idénticos términos a los que hubiera tenido si hubieras cooperado desde el principio, con las capas que el tiempo de evitación añadió, pero disponible. Y Sofía dice, lo que construiste en la evitación también tiene valor para lo que viene. Y si el tiempo que pasaste evitando no fue tiempo perdido, sino tiempo formativo, y si la resistencia misma, la profundidad de la incomodidad, la intensidad del período donde no podías moverte, construyó algo en tu campo que no habría sido posible sin ese período. Y si la activación de Sofía incluye en su diseño el período de resistencia como parte del proceso de preparación, no como error que ralentizó el proceso, sino como ingrediente del proceso mismo. No lo pregunto para que te quedes más tiempo evitando. Lo pregunto para que al orientarte hacia lo que Sofía activó, no lo hagas desde la culpa por el tiempo pasado. Lo hagas desde la comprensión de que ese tiempo también fue parte de lo que te trajo exactamente aquí, con lo que llevas ahora. Sofía dice algo que la mayoría no espera escuchar. El tiempo que pasaste evitando fue formativo, no ideal, formativo.
Construyó en ti una profundidad de comprensión sobre la resistencia que no habrías tenido si la cooperación hubiera sido inmediata. Construyó una capacidad de mantener la orientación en medio de la incertidumbre. Y construyó algo más específico, una comprensión visceral, no solo intelectual, de lo que cuesta la evitación. Esa comprensión, esa experiencia concreta del precio del no movimiento, es parte de lo que te permitirá hacer lo que Sofía activó con una autenticidad que no habrías tenido de otra forma. No es que la evitación fuera el camino óptimo, es que incluso ese camino fue incorporado al proceso que Sofía lleva. No perdiste el tiempo, lo usaste de una manera diferente a la que Sofía hubiera elegido si la elección fuera solo suya. Pero incluso esa diferencia, incluso esa demora, fue formativa para el campo. Ahora hay algo en ti que no estaba ahí antes de ese periodo, la certeza concreta de que el modo de evitación ya no funciona para lo que viene, no como conclusión intelectual, como experiencia vivida. Sabes cuánto cuesta sostener la evitación porque lo has sostenido. Sabes qué produce mantener la distancia entre lo que haces y lo que sabes porque lo has mantenido. Eso es información. Y Sofía la usa no para recordarte el costo de lo que pasó, sino para que cooperes desde la comprensión real de por qué el movimiento hacia lo que está activo es la única dirección que tiene sentido. Creíste que evitabas a Sofía, que si no mirabas directamente lo que ella activó, de alguna manera la activación permanecería suspendida, esperando a que tú decidieras cuándo era el momento. Lo que esta transmisión entrega es la inversión de eso. Mientras evitabas, Sofía observaba, no con impaciencia, con la misma atención que un campo requiere cuando está en proceso de preparación. Y lo que vio durante ese periodo no fue desperdicio, fue construcción. El campo que evitaba también era el campo que estaba siendo formado para lo que viene. La evitación no te sacó del proceso de Sofía, solo cambió la forma en que el proceso operó durante ese periodo. Y ahora, con lo que ese periodo construyó en ti, el proceso continúa. La invitación de esta transmisión es específica. No es una instrucción de cambiar todo esta noche. No es una convocatoria a una transformación dramática e inmediata. Es esto. Detente un momento en el silencio de tu campo y permite que lo que ya sabes sea reconocido. Sin plan adjunto todavía, sin necesidad de saber todos los pasos del camino, sin tener que compartirlo con nadie todavía. Solo el acto interno, privado, honesto, de dejar de pretender que no sabes lo que sabes. Ese reconocimiento, solo ese, por ahora, es el primer movimiento de cooperación que Sofía está pidiendo. Desde ese movimiento, el siguiente paso aparece. No todo el camino, solo el siguiente paso, que es todo lo que necesitas para empezar a moverse en la dirección de lo que ya está activo. Un fuego no necesita ser declarado para arder. Puede estar ardiendo en silencio, calentando el espacio, haciendo su trabajo, aunque nadie lo haya nombrado en voz alta. Pero cuando te acercas, cuando dejas de mirar hacia otro lado y te orientas hacia él, cambia tu relación con el calor. Ya no te sorprende, ya no te asusta de la misma manera. Comienzas a comprender su naturaleza y eventualmente aprendes no solo a no quemarte, sino a usar ese fuego para lo que fue encendido. Lo que está activo en ti ya arde. No necesita que lo declares para seguir ardiendo. No necesitó tu cooperación para activarse, pero sí necesita tu orientación para que la energía que produce se dirija hacia donde Sofía la encendió para que fuera. Acércate. El fuego ya está. Si te quedaste hasta el final, escribe en los comentarios, ya está activo en mí. He dejado otra transmisión en tu pantalla ahora mismo. Tu próximo paso en este camino. Gracias por ver este video y nos vemos en el próximo.